Buenos días. En todas las crisis siempre ha habido quien ha sido capaz de identificar y también explotar importantes oportunidades. Dejadme que empecemos viendo cuáles han sido las crisis que nos han afectado en los últimos 100 años y qué es lo que ha ido ocurriendo. Bueno, como todos sabéis, tenemos la crisis de la Gran Depresión en el año 29, crisis que duró hasta el año 39 cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, por no hacernos muy extensos, nos vamos a la crisis del petróleo después de la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta el año 45, crisis del petróleo en 1973. A finales del siglo pasado nos vamos a la explosión de la burbuja de Internet y luego, en el año 2008, a partir de toda la crisis subprime, se produce la crisis financiera. Entonces, ¿quién ha sido capaz de explotar este tipo de oportunidades? Pues realmente muchísimas empresas. Si os dais cuenta, por ejemplo, Disney se creó en la Gran Depresión en el año 29, luego un par de años después, cuando ya estaba realmente la depresión en su punto álgido. HP empezó en el año 39 cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, IKEA en el 43, 2 años antes de que terminara, Microsoft según acababa de empezar la crisis del petróleo, y tanto Google como Salesforce pues habían nacido poquito antes de que se produjera la crisis de las .com, cuando ya nadie quería invertir en temas tecnológicos. Como veis ahí, pues Groupon surgió como una necesidad dentro de lo que es la crisis financiera. Lo más importante para poder empezar a abordar cómo podemos identificar y explotar oportunidades dentro de una crisis es conocer a quiénes son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque eso es una pieza fundamental para entender cómo podemos salir de la crisis. Si os dais cuenta aquí, el 9% de las empresas salen más fuertes de una crisis, pero sin embargo el 17% no sobreviven. Y el 74% salen igual o más débiles. La propia crisis es un catalizador, es un acelerador de cambios de posicionamiento, de cambios de posición, mejor dicho, dentro, dentro del mercado. Como ves en el gráfico de la derecha, prácticamente la mitad de las empresas que entraron como líderes en una crisis salieron como rezagados. Y sin embargo, el 13% de aquellos que habían empezado rezagados acabaron como líderes. Con lo cual es muy importante aprovechar esta crisis porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, saldremos mucho peor de como estamos hoy en día. Como comentaba anteriormente, lo más importante para empezar es entender cuál ha sido o cuál es el comportamiento del consumidor. Tenemos que tener en cuenta que nuestros clientes han sufrido un cambio fundamental en la mayoría de los aspectos de su vida. Desde cosas tan básicas como el trabajo, donde hemos visto que ha habido mucha gente que ha perdido el trabajo, el que no lo ha perdido pues está en un ERTE y tiene cierta incertidumbre. Y de los que han mantenido el trabajo, pues muchos han tenido que empezar a trabajar y a compaginar el famoso teletrabajo. Otro tema donde ha habido cambios importantes, estamos en la parte de la formación, pero no solamente por el cambio de la formación online o la formación digital, sino también por el desarrollo y la explosión de nuevos canales, desde los famosos Power MBA hasta el propio Netflix, que hay el 35% de los suscriptores que afirman que se suscriben a Netflix para aprender. Bueno, yo no soy uno de ellos, pero sí que os recomendaría que, por ejemplo, veáis el reportaje del dilema de las redes sociales, donde podéis aprender mucho. Tenemos también la parte de las comunicaciones, donde se extiende el uso masivo de todo lo que es el tema de redes sociales y canales digitales. Viajes, ya sabes que está todo prácticamente cancelado. En la parte de las compras y el consumo, pues hay también todos unos cambios, cambios de los canales, incremento del tema de la, del comercio electrónico, cambio de las categorías, diferencia también en los canales. Aquí tienes que tener en cuenta que también la casa se ha transformado en la nueva cafetería, en el nuevo restaurante, incluso en el nuevo centro de entretenimiento, ¿no? Y hablando de entretenimiento, para que tengáis un pequeño dato, Disney Plus ha sido capaz en 5 semanas de llegar a, a datos que en el caso de Netflix le tardaron en llegar 7 años, para que veáis cuál ha sido el impulso de todo lo que es el entretenimiento digital. Y por último también pues le ha cambiado todo el concepto de bienestar. Ahora estamos pues mucho más enfocados en productos naturales, en productos frescos y en el cuidado de la mente y del cuerpo, ¿no? Somos mucho más sensibles a todo este tipo de temas. Estos son unos cambios que se han producido en el consumidor en general. En España, como pudimos ver en los premios DEC, en el mes de julio, había tres tendencias claras. La primera tendencia era, como comentamos,
la migración masiva a las compras del canal Internet. El segundo tema era una reducción del gasto y una redistribución a las diferentes categorías, premiando, por ejemplo, categorías que tenían que ver con el gasto en casa versus gastos, digamos, más superfluos. Y la tercera tendencia que consistía en el incremento de la fidelidad como consumidor. Aquí se producía en 2/3 de los clientes en España, de los consumidores en España, en el mundo B2C, habían por una parte o cambiado el canal donde compraban, habían cambiado su forma de comprar o habían cambiado también de marca, con lo cual se produce una mayor facilidad para que los clientes nos puedan abandonar, que por otro lado también es una oportunidad para que nosotros podamos robar clientes a nuestros competidores. Como podemos ver a continuación, estas tendencias que habíamos comentado que vimos en julio en B2C también se están produciendo en España en los canales de B2B. Como veis aquí en este gráfico, antes del COVID básicamente seguía teniendo más importancia el canal tradicional versus el canal digital. Y sin embargo, a partir del COVID rápidamente tenemos que ahora mismo el canal más importante es el canal digital con 72 puntos y el canal tradicional con 28. El segundo tema que habíamos comentado era la bajada del gasto. Aquí, como veis en este gráfico, se produce en el mundo B2B no solamente una bajada de lo que son la demanda de productos y servicios, que es el eje vertical, sino que también se produce una disminución de la capacidad de las propias empresas que intentan reducir sus costes de marcha en vacío y sus costes fijos, por lo cual están reduciendo su capacidad de entrega asociado a esa bajada de la demanda. Y no solamente se produce en el mundo de los viajes, sino también en las industrias de tecnología, en finanzas, seguros, etcétera. Por último, estábamos comentando que se producía una redistribución de las categorías. Aquí también podéis ver en el mundo B2B cómo tanto en la parte de servicios como en los inputs o las inversiones, que son los CAPEX, se produce una reducción del presupuesto que también va diferenciándose según cada tipo de categoría. Como veis a la derecha, básicamente, todas tienen una reducción del presupuesto bastante relevante, pero esa distribución se produce porque no es esa reducción no es homogénea en cada una de las variables. ¿Cómo podemos afrontar esto? Bueno, pues la verdad es que he encontrado un framework bastante sencillo, me parece relevante en el Harvard Business Review, que habla de la estrategia anticrisis de las 5 Ps. También es muy fácil de recordar porque por un lado teníamos las 4 Ps del marketing, que luego fueron 6, y luego tenemos las 5 Is de la onda del cliente, con lo cual aquí nos quedamos con las 5 Ps. ¿Vale? Pero ahora iremos por las 5 Ps, pero lo más importante no es solamente esas 5 Ps que tenemos que abordar, sino sobre todo que lo tenemos que hacer, como siempre decimos, en 3 horizontes distintos. En este caso, tenemos que abordar esas 5 Ps para cómo lo vamos a tratar y cómo vamos a gestionar durante la crisis, cómo vamos a hacerlo justo después de la crisis y luego también a medio o largo plazo, cómo vamos a ser capaces de innovar de cara a la nueva situación. Por eso lo hemos pintado con dos colores o con dos sombras distintas. Lo que sería a corto plazo, que son las cajas que veis en gris claro, y lo que ya es un tema más de medio plazo, de gris oscuro. Trataremos luego cada uno de estos dos ejes. Desde el punto de vista de las PES, bueno, pues algo bastante sencillito. Se trata de primero entender dónde queremos ir, pero también dónde queremos ir quiere decir qué tenemos que dejar de hacer. A lo mejor existen determinadas actividades o determinados servicios que comentábamos antes y durante la crisis tenemos que cerrar o que tenemos que cancelar. Por lo cual no solamente se trata de dónde queremos ir, sino también incluso qué lastres nos debemos quitar para poder llegar a donde queremos ir. El tema del plan es una obviedad, pero la ausencia de un plan siempre lleva a la incertidumbre y a la descoordinación. La tercera P es la perspectiva, es una perspectiva interior, es una perspectiva de mirarnos a nosotros mismos, cómo vamos a funcionar, qué cultura tenemos, cómo nos va a afectar a nosotros en nuestro día a día, a nosotros como empresa y qué tenemos que ir haciendo para realmente estar más unidos de cara a afrontar esta crisis internamente. La cuarta P también es obvia, es un tema de proyectos, que proyectos son los que nos van a ayudar a llegar a ese posicionamiento donde queremos, pero sobre todo lo importante es que estamos en un momento en el que no hay prácticamente presupuestos, con lo cual son muy pocas las iniciativas que podemos llevar a nivel global en una empresa y necesitamos el acuerdo de todo el mundo y que estemos también de acuerdo en cuáles son los criterios y cómo priorizamos. Y por último, pues bueno, las capacidades, ¿no? El nivel de preparación que tenemos que tener y cuáles son efectivamente esos recursos que tenemos y si los tenemos que captar o los tenemos que incorporar. Aquí es muy importante pensar que no solamente estamos hablando de los recursos que tenemos dentro, sino también de la posibilidad de hacer alianzas o acuerdos con otras empresas.
Bueno, pues por abordar estos dos temas, como comentábamos, está el tema de corto plazo y el tema de largo plazo. El tema de corto plazo es bastante sencillo porque básicamente ya lo hemos estado un poco viendo. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos de una forma rápida para esos comportamientos que hemos visto que han cambiado en el COVID, pues tenerlos bajo control y realmente tener una oferta que encaje con la demanda que tenemos ahora mismo, ¿no? Desde, por ejemplo, cómo informamos a nuestros clientes, el remix nuestro que podamos tener de comunicación en el tema digital, sobre todo más importante ahora. El tema de la interacción personal, tenemos que desarrollarlo más con herramientas tecnológicas que sigan teniendo ese dato de humanización, pero que realmente nos permita trabajar y tratar a nuestro cliente a distancia y sobre todo la personalización de los contenidos, que bueno, tendremos también mucha gente relevante que nos contará aquí en las conferencias sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para la personalización. Si seguimos por la parte izquierda, tenemos que reevaluar cuál es el mix de canales, como os comentaba anteriormente, ver si hay algunos canales que nosotros tenemos que pueden ser sustituidos por acciones o actividades que se hacen hoy en día en casa y cómo se debería hacer. Y luego tener en cuenta que a la hora de elegir el canal hay temas como la higiene o con la cercanía que tienen mucha más importancia que antes. Con respecto a dar una oferta que sea interesante para que los clientes compren, tenemos que tener en cuenta esa recomposición de la cesta que tienen ahora mismo los consumidores, cuáles son aquellas categorías a las que le dan más importancia e intentar primar nuestros esfuerzos en esas categorías que son más importantes para los clientes. El formato también está siendo muy importante. Se produce una polarización. Es decir, ahora como lo que se pretende es reducir la frecuencia de compra, vamos a formatos muy grandes o a formatos muy pequeños que se puedan usar de una forma muy fácil dentro de casa. Hay que analizar muy bien el formato y cómo entregamos las cosas y esto vale también para tanto los productos como para los servicios. Darnos cuenta también cómo ha cambiado las necesidades y los valores de las personas, que es para ellos que es importante, y sobre todo tener en cuenta que hay preferencias también por determinadas marcas y determinados posicionamientos. Puede que tenga sentido reforzar determinados atributos de nuestra marca, crear nuevas marcas, eso es un poco lo que nos deberíamos plantear. Y por último, efectivamente, la experiencia en sí, ¿no? Como decíamos anteriormente, han cambiado los valores de las personas y qué es lo que buscan y qué es lo que pretenden sentir en esa experiencia. En estos casos, la confianza, la tranquilidad, está siendo más importante que nunca. Y como decíamos anteriormente, ¿cómo podemos hacer para ganarnos esa fidelidad, ya que estamos en el mundo de la infidelidad del consumidor? Bueno, una vez que tenemos abordado todo lo que son los cambios a corto plazo y cómo lo vamos a tratar, yo me quería enfocar sobre todo hoy en la parte de largo plazo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente lo que nos va a ayudar, lo que nos va a decir si vamos a salir más fuertes o menos fuertes de esta crisis son realmente nuestra capacidad de innovar a medio plazo. Como podéis ver ahí en el gráfico, la última crisis del año 2008, las empresas más innovadoras salieron mucho más reforzadas que las empresas que no lo son. De hecho, como podéis ver ahí, hay incluso un 4% de rentabilidad total accionista de diferencial anual, lo cual es bastante importante. Con lo cual, pongamos el foco ahora, una vez que tenemos garantizada, digamos, la viabilidad de la empresa a corto plazo, pongamos el foco en cómo vamos a innovar. Básicamente, cuando hablamos de innovación, suele surgir el término de la innovación disruptiva, ¿no? Que es aquello que realmente rompe el mercado. Bueno, pues paradójicamente solamente hay dos tipos de innovaciones disruptivas, que somos las que vamos a ver hoy. Una que va sobre clientes no atendidos y otra, paradójicamente, que va sobre clientes sobreatendidos, que veremos a continuación. La primera yo creo que es la más obvia, ¿no? Tenemos, como veis ahí en el eje de las X, el tiempo, y el eje de las Y es las prestaciones. Bueno, normalmente las empresas vamos haciendo innovaciones marginales, lo que denominamos aquí en el gráfico innovaciones sostenidas, que van mejorando con el tiempo. Sin embargo, si somos capaces de atender a algún tipo de cliente que no estaba atendido con anterioridad, por eso llamamos innovación disruptiva de clientes no atendidos, creamos un modelo de negocio disruptivo superior. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cosas, por ejemplo, como el iPad, ¿no? Muchas veces en este concepto de la innovación disruptiva para clientes no atendidos se habla del móvil, pero bueno, yo he querido traer el tema del iPad porque creo que ha llegado a muchísima gente que no llegaba al ordenador. Por ejemplo, pues nuestros padres y los abuelos, los niños de pocos años. Bueno, el iPad lo que ha hecho es que había toda ahí una masa ingente de personas que no utilizaban el ordenador, sin embargo ha sido capaz de llevar a unas prestaciones que necesitaban a toda esta población. Este es un ejemplo de disrupción que permite crear un nuevo producto con unas funcionalidades superiores, pero sobre todo que ataca a un mercado, a unos clientes que no estaban siendo atendidos. Y como comentaba anteriormente, la segunda forma de atacar la innovación es a través de lo que se denomina la innovación
disruptiva para clientes sobreatendidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que paradójicamente nosotros como empresa vamos siempre innovando de forma sostenida. Aquí tenéis la misma flecha que teníamos anteriormente, en el que innovaciones marginales se van produciendo a lo largo del tiempo, pero realmente lo que ocurre es que el cliente no asimila todas esas innovaciones. De hecho, no las asimila o quizá incluso no las aprecia o no quiere o no quiere pagarlas porque cree realmente que no merece la pena. Y aquí es cuando se produce la disrupción. Es decir, atacamos a aquellos clientes que están sobreatendidos, pero que también tienen que pagar una prima que puede ser de dinero o de esfuerzo para poder ser atendidos o ser servidos. Aquí tenemos, pues como ejemplo, pues Airbnb, donde hay un montón de clientes que estaban siendo atendidos por el mundo de los hoteles, pero había toda una serie de prestaciones que realmente o no entendían o no asimilaban o no apreciaban. Y con un modelo que ataca a esos clientes dándoles algo mucho más sencillo, más básico, pues realmente podemos crear esa disrupción en nuestro propio mercado. También, bueno, aquí tenemos todo el modelo, por ejemplo, low cost, donde se ha atacado tanto en el mundo de los seguros, en el mundo de las líneas aéreas, en todas partes, en el mundo de las telco, donde hay una serie de clientes que están sobreatendidos con toda una serie de funcionalidades, pero también con unas complejidades y con unos precios que ellos no están dispuestos a asumir. Y entonces siempre puede venir alguien que atienda a estos clientes de una forma más racional y más sencilla, que es realmente lo que necesita. Estos son, digamos, los dos tipos de innovaciones y disruptivas que hay en el mercado. ¿Cómo innovamos? Pues yo tengo malas noticias porque siempre la innovación se asocia mucho a la creatividad, a las ideas. Y bueno, lamentablemente la innovación es un sistema, la innovación es una sistemática, es una forma repetitiva de hacer las cosas que nos conduce al éxito, ¿vale? No es una ocurrencia, no es una idea suelta, sino lo que es una metodología que implantada de forma sistemática nos conduce al éxito. ¿Qué piezas tiene que tener nuestra empresa, nuestro departamento, para poder desarrollar esta innovación, que como digo tiene mucho más de ciencia que de arte? Pues por una parte hay una serie de palancas, que es lo que veis en gris, que son unas palancas que tenemos que ir cuidando, tenemos que ir mimando y desarrollando dentro de nuestra empresa, de nuestro departamento. Y por otro lado hay unas prácticas, una serie de cosas que tenemos que ir haciendo para crear las ideas, alimentarlas, entender todo su ciclo de vida y en su momento descartarlas o hacerlas escalables, ¿vale? Simplemente por repasar un poco, si vamos de la derecha a la izquierda, empezamos con la zona gris. La ambición de la innovación tiene que ser común para todo el mundo. La gente dentro del departamento o de la empresa tiene que saber para qué innovamos, ¿no? El siguiente tema va referido a los dominios de la innovación. La innovación se tiene que basar, como hemos hecho nosotros en esta presentación, en un conocimiento exhaustivo del cliente. Y tenemos también que ir revisando nuestra estrategia de innovación según vayamos encontrando nuevos findings y nuevos conocimientos sobre el comportamiento del cliente o sus características. Por supuesto, hace falta un gobierno de la innovación, hace falta darle presupuestos, hace falta darle la importancia, hace falta que la alta dirección participe en este tipo de decisiones. Con respecto a lo que viene ahí denominado como performance management, es muy importante que estén delineados los objetivos y los incentivos en dos niveles: a la mejora continua y luego también a la innovación disruptiva. Realmente la empresa tiene que seguir jugando los dos escenarios, los dos juegos, y por una parte tiene que tener equipos que estén incentivados, que se dediquen a la mejora continua, y otros equipos que se dediquen a la innovación disruptiva. El siguiente bloque hablamos de la organización en el ecosistema. Bueno, pues aquí lo que tenemos que ver es qué activos tenemos realmente para poder invertir aquí y también ver, como dice en el siguiente trocito, si realmente somos capaces de asignar a las personas con mayor talento, a las más adecuadas a este tipo de innovación. Y por último, tenemos que tener capacidad para ir transformando una idea original en un producto, hacer el contraste, lo que se denomina el market fit, porque una cosa es que tengamos una idea y otra que haya alguien dispuesto a pagar dinero por ella. Estas son las diferentes, digamos, plataformas. No necesitamos desarrollar todas de forma simultánea, pero sí que tenemos que ir cuidando todas y cada una de ellas, porque estos son, digamos, los pilares sobre los cuales se va a desarrollar la parte que veis abajo, que son los proyectos que nos van a llegar a esta innovación. Está también el funnel. El funnel lo que indica es qué tipo de decisiones vamos a ir tomando y basado en qué criterios según va a ir creciendo la iniciativa. Y también tenemos que ir decidiendo qué iniciativas claramente matamos, ¿vale? Y bueno, luego también, por último, tenemos que tener un criterio muy claro de cómo vamos a ir reasignando los recursos
en las diferentes iniciativas que forman nuestro portfolio. Bueno, esto simplemente era para compartir con vosotros un framework y explicaros cómo se tiene que abordar lo que es la innovación dentro de un departamento o de una empresa, ¿vale? Bueno, lo importante de todo esto, ¿qué es? Pues lo importante primero es que existen oportunidades. Lo siguiente también es que la experiencia de cliente no es parte del problema, sino que es parte de la solución. Aquí realmente hemos tenido bastante suerte. Ahora mismo en lo que es la experiencia de cliente y el conocimiento del cliente es una de las palancas más importantes para salir de esta crisis. Tenemos todos los que estamos aquí hoy y gente con nuestros mismos perfiles y nuestras mismas inquietudes, tenemos el conocimiento y tenemos también la sensibilidad para abordar estos temas y para liderar nuestras empresas hacia ellos, pero también de alguna forma tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de hacerlo porque somos las personas adecuadas y aquí las personas que tenemos la experiencia y, como decía antes, el conocimiento para llevarlo a cabo. Con lo cual, muy importante, no os olvidéis que realmente en cada caos siempre hay una oportunidad. Muchísimas gracias y buenos días.